Hola, bienvenidas a un capítulo más de Belleza con Conciencia. Bueno, hoy traigo un tema que personalmente me toca mucho, que todavía lo sigo trabajando, y es el propósito, cuando la vida te cambia el camino, cuando la vida te enfrenta a situaciones difíciles. Por eso quiero empezar, como vamos a seguir empezando en nuestro podcast, con una historia. La mujer que aprendió a caminar distinto. Una mujer que caminó durante años por un mismo sendero. Lo conocía de memoria. Sabía dónde pisar, dónde acelerar, dónde detenerse. Un día, sin aviso, el camino se rompió. No se cerró, se transformó. Ella intentó seguir como antes, pero cada paso le dolía más que el anterior. No porque el camino fuera peor, sino porque ya no era el mismo. Se sentó, no a pensar, a respirar. Al mirarse las manos notó algo curioso. Seguían siendo las mismas, pero ahora temblaban distinto. Entonces hizo algo inesperado. No buscó un nuevo mapa, ni le preguntó a nadie dónde ir. Se levantó despacio y comenzó a caminar escuchándose. Algunos días avanzaba poco, otros nada, pero cada mañana antes de salir se detenía frente a un espejo sencillo. No para verse bonita, sino para reconocerse. Se tocaba el rostro con cuidado, como quien dice, sigo aquí. Y sin darse cuenta, el camino comenzó a aparecer bajo sus pies. No era recto, no era rápido, pero era su camino. Y así entendió algo que nadie le había dicho antes. El propósito no siempre está al final del camino. A veces nace justo cuando aprendes a caminar distinto. Y esto me devuelve hace un tiempo atrás, cuando precisamente se vino todo bajo mis pies, donde el camino cambió completamente, donde venía encerrada en una caja de cristal y pensé que tenía la vida solucionada, que tenía problemas y que los solucionaba, pero eran mínimos, porque tenía mis hijas, tenía salud, tenía mis padres, tenía lo que necesitaba para supuestamente cumplir el propósito que tenía, que en ese momento lo asociaba a una profesión. Había decidido estudiar otra cosa, que era lo que ya me gustaba, ya estaba encaminada y tenía una familia feliz. Pero cuando llega la trascendencia de mi hija menor, el piso se me movió completamente. Y pasa exactamente lo mismo que en la historia. Y es muy curioso, porque hay una parte donde dice que las manos siguen siendo las mismas. Yo sigo siendo Adriana, pero no la misma, que es diferente. Y eso es un tema del duelo, uno de los temas que más quiero tratar en este podcast, porque tiene mucha relación también con la belleza. Esto no es solo belleza superficial, por eso se llama belleza con conciencia. ¿Qué sucede cuando pensamos que ese propósito ya está hecho y algo pasa que te mueve el piso? ¿Qué sucede cuando piensas que todo lo tienes solucionado, pero no es así? Hay algo que esa trascendencia de mi hija me regaló y que hoy empiezo a evidenciarlo después de casi 2 años. Y es un regalo que ella me dejó, que es dificilísimo aceptarlo, pero que es así. Y es aprender a quererme como soy yo frente a la sociedad y como soy yo internamente, que debo ser la misma, pero es difícil construir una personalidad, es difícil amansar el ego. Pero ¿qué sucede cuando me reconozco y me amo como soy yo? Ya hemos tratado temas como la culpa, como el amor propio, porque es que son temas que me van llevando a formar a Adriana, a formar esa personalidad y a darle valor a mi personalidad y a amansar a mi ego. Cuando dejo de complacer a otros para que estén conmigo, que es como comprar cariño, como comprar lo que no tengo, para poderme sentir bien. Cuando aprendo a decir sí, cuando aprendo a decir no, cuando aprendo a expresar mis sentimientos sin que me juzguen. Y si me juzgan, el problema es del otro. Cuando empiezo a reconocerme, empiezo a ser yo misma. A veces pensamos que el propósito es solo la profesión, lo que comentábamos hace un momento. Encontré que lo que me gusta es esto. Y lo hago bien, y está bien. Pero a veces el propósito de esta vida es tan sencillo como aprender a perdonar, aprender a amar al otro con sus diferencias, aprender a soltar,
aprender a creer en mí misma. A veces esos son los propósitos y nosotros nos enredamos la vida buscando propósitos construidos, propósitos que ni siquiera tienen que ver con nosotros, propósitos que tienen que ver muchas veces con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros padres, pero no con nosotros. Nos colocamos máscaras para hacernos las duras, para hacernos las que siempre podemos con todo. Por eso ese propósito realmente debemos de buscarlo dentro, sentarnos, meditar o hacer la práctica que tú quieras. Ustedes saben que yo voy siempre con el tema espiritual. No soy de religiones, las respeto, pero mi tema principal es la espiritualidad y es lo que me ayuda a encontrarme con mí misma. Si tú no me quieres, no es mi problema, es el tuyo. Yo te dejo si tengo que dejarte. Si tú viniste a mi camino a estar 2 días, 2 años o la eternidad, es decir, hasta que fallezca o más allá, eso ya está escrito. Yo lo decidí antes de venir aquí. Es mi creencia y a la persona que comulgue con eso estará a mi lado. La que no, no. Y no debe dolerme. Y allí es donde empiezo a construir el propósito, ¿ven? Donde yo empiezo a decir, yo soy Adriana, soy A, B, C, con cosas negativas D, E, F. Hago un balance. Esto es lo que hay, como se dice popularmente. Tú me quieres así, tú me respetas así, sobre todo me respetas, sigues en mi camino, si no, no lo estás. Pero el propósito principal es conocernos y amarnos a nosotros mismos. Volver al cuerpo cuando la mente no quiere. Es un trabajo dificilísimo. Cuando yo tuve la experiencia, digamos, la noche oscura, yo no quería nada. Mi cuerpo lo abandoné totalmente y no está bien. Porque muchas veces creemos que debemos de sufrir y echarnos al olvido y entonces así los demás van a ver que estoy sufriendo. Muchas veces ese ego piensa que los demás están viendo en mí el sufrir. Y ahora les digo algo que me ha pasado a mí personalmente. ¿Qué sucede? Que me descuido. Y yo me descuidé totalmente. Pero es que muchas madres dirán, ¿y eso qué importa? Mi hijo falleció. Mi padre falleció. Se me acabó el trabajo. Si mi hijo se fue de la casa, mi hijo está en drogas, ¿a mí qué me importa? No, no, mujeres. Porque entre más caiga en el sufrimiento y entre más me rechace, peor va a ser el dolor intrínseco para mí y peor va a ser la aceptación de los demás hacia mí. Y yo no busco que me acepten, pero estamos en una sociedad y necesitamos ser puente para que los seres queridos que están al lado nuestro pasen hacia a través de ese puente y nos correspondan el amor que hemos venido a entregar. Entonces no podemos decir que me vale nada cómo estoy yo, porque Dios nos dio este templo, nuestro cuerpo, para que lo cuidemos y lo respetemos. Y si yo me tiro al abandono, y si no me cuido, y si no me quiero, y ni siquiera como, ni me visto, ni me baño, porque estoy en sufrimiento, ¿dónde está el cuidado? Y si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Y entonces vienen situaciones tan difíciles como divorcios, abandonos, hijos que se van porque tu madre se quedó en duelo por otro hijo y tú no soportas más eso, esposos que no aguantan más y entonces echamos la culpa al esposo porque no aguantó. Y muchas veces, yo diría que casi siempre no es el esposo el del problema, es la persona que se hunde en el dolor y en el sufrimiento que no va acorde con el proceso que ya la otra persona y se deben separar. Que muchas veces deben de pasar esas situaciones, sí, pero muchas veces las podemos prevenir, porque siempre hay libre albedrío. Y allí nos devolvemos al podcast pasado. Elegir cuidarnos sin culpa, sin autocastigo, sin decir es que estoy en sufrimiento, no me puedo arreglar, sin decir lo que pasa es que me duele y para poder que la sociedad acepte mi dolor debo estar así. ¿Qué sucede? El duelo y el sufrimiento son 2 cosas diferentes. Es una herida. Tú te raspas y ahí va a estar la raspadura con sangre, herida abierta y demás. Pero ella va a sanar. Ahí va a quedar la cicatriz. Pero el dolor disminuye. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el duelo y con cualquier tipo de duelo. No estoy hablando solo por fallecimiento, porque vivimos en constante duelo. El duelo está allí, pero el sufrimiento tú decides si caes o no en él. Y hay algo curioso que a mí me ha pasado, o que me pasó, y que me sigue pasando en mi proceso. Y es, hay personas que les gusta que tú estés en sufrimiento para ponerte los pañitos de agua tibia
y sentirse en ellos bien con ellos mismos. Cuando ven que tú no superas, porque el duelo no se supera, se vive, pero aprendes a vivir con ese duelo y sigues y decides seguir viviendo, se van. Y es raro, es difícil, es complicado entender eso, pero con el tiempo lo vas entendiendo y lo vas asimilando. Así que lo más importante siempre vamos a ser nosotros. Nosotros decidimos si continuamos y paramos. Hay un disco que a mí me encanta y dice que uno mismo se gira, uno mismo se destroza y uno mismo se vuelve a reconstruir. Uno mismo decide continuar o parar y uno mismo decide cómo quiere vivir. Tú no puedes exigirle al mundo que esté contigo siempre cuando tú no sabes ni cuál es tu propósito, ni qué quieres hacer en el mundo, ni quieres salir del sufrimiento. Obviamente vas a terminar estando sola. Y yo personalmente no quiero estar sola. Si llego a estar sola, es el momento en que ya lo he decidido y que he aprendido a manejarlo. No porque me toque, no porque debió ser así en su momento. No, las cosas sí van a pasar porque deben de pasar. Pero recuerda, tienes libre albedrío y puedes cambiar tu forma de vivir de acuerdo a la conciencia que tengas. Y vinimos aquí a evolucionar. Yo quiero que me recuerden como Adriana, la que intentaba siempre estar en evolución, como la que intentaba estar mejor, no como la perfecta porque nunca lo voy a hacer, cuando ya esté arriba de pronto, pero cuando esté aquí y me vaya, quiero que mi hija me recuerde como la mujer que siempre lo intentó, que nunca se rindió, que nunca se dejó caer, que a pesar de las dificultades, siempre intentaba salir del sufrimiento. Tal vez hoy no tengas claro tu propósito. Yo todavía tengo duda, pero lo importante es empezar a trabajar, a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Saben? A ese encuentro con nosotros mismos le tenemos pavor. Por eso muchas veces le tenemos miedo a la soledad y es una de las cosas que estoy trabajando en mí. Porque cuando me quedo sola me encuentro conmigo misma y duele. Duelen los recuerdos, duelen las experiencias. Es difícil enfrentarnos con nosotros mismos. Pero cuando empezamos a hacerlo y aprendemos a hacerlo, tiene una transformación increíble. Así que mi invitación es a buscar realmente ese propósito que viniste aquí a hacer qué, para qué estás aquí. Viniste nomás a trabajar, a levantarte todos los días, a hacer una rutina, volverte a acostar, arrancar al día siguiente y volver a iniciar el ciclo. ¿Ese es el propósito de estar en este planeta? No creo. Pero es difícil a veces entender por qué y para qué estamos aquí. ¿Por qué y para qué nacimos? ¿Y por qué y cómo quiero morir? Porque no nos gusta tampoco hablar de la muerte, no nos gusta hablar de cosas negativas. Y nosotros no vinimos aquí a estar perfectos. ¿Ustedes creen que si viniéramos solo a vivir experiencias positivas tendría sentido que siempre estuviéramos bien? No. Póngase un momento donde todo saldría bien, donde no pase nada. Creo que por eso comulgo mucho con Yokoi Kenji, cuando dice que en Japón la gente se suicida porque todo está muy perfecto y por eso empieza a hacer intercambios entre Colombia y Japón. Obvio, porque cuando toda la vida va recta, no pasa nada, te aburres, no encuentras qué hacer. Entonces, es importante encontrar el propósito, pero no el propósito desde la materia, sino el propósito desde la conciencia. ¿Cuál es el sentido de mi vida aquí? ¿Para qué vine? ¿Por qué tengo una familia o por qué me falta? ¿O por qué fui violado o por qué no? ¿O por qué estoy viviendo esta experiencia o por qué estoy dejando de vivirla? El día que empecemos a comprender esa situación, a hacer un análisis interno, pienso que nos empieza a dar un giro total la vida. Es difícil la comprensión, pero no es difícil la práctica. Cuando uno ya inicia este camino y va descubriéndose a sí mismo, la vida te empieza a dar un giro diferente. Y como la mujer de nuestro cuento, el camino le cambió. Sus manos seguían siendo las mismas. Mi vida me cambió. ¿Sigo siendo la misma Adriana? No. Otra Adriana con otros aprendizajes, otras experiencias que debo empezar a moldar a la forma
y a la vida que tengo hoy en día. Así que las invito a que busquen su propósito de vida, a que se hagan preguntas de cómo y por qué y a que sigan escuchando los podcasts que traen reflexiones para ti, para mí y para todas las personas que quieran buscar su propósito y su para qué en la vida.